Mi nombre fue Khalil ibn Rashid al-Hadrami. Hoy, ese nombre sigue en mis documentos, pero ya no está en mi corazón. Tengo 24 años, o eso dice el calendario, pero sinceramente, mi alma carga cicatrices y recuerdos que parecen abarcar varias vidas. Escribo estas palabras ahora, lejos de las montañas de Hadramaut, en un lugar donde por fin puedo respirar sin mirar atrás. Pero quiero llevarte conmigo, por un momento, al lugar donde todo comenzó. Un mundo que parece pertenecer a otra época. Y quizás incluso a otro yo. Crecí con un destino sellado incluso antes de poder hablar. Fui el primogénito de Rashid al-Hadrami, jefe de una de las tribus más temidas y respetadas del este de Yemen. Esto significaba que un día sería el Serke, el sucesor. Mi padre era la imagen misma de la autoridad. Era alto, con una larga barba gris que le caía sobre el pecho, y unos ojos que parecían descifrar tus pensamientos antes de que los dijeras. Cuando hablaba en las asambleas, reinaba el silencio. Hasta el viento parecía escuchar. El territorio de nuestra tribu era vasto, montañas de piedra caliza, valles ocultos donde el agua era un milagro, y cada gota valía más que el oro. Las casas de adobe se balanceaban en las laderas como desafiando la gravedad, conectadas por senderos tan estrechos que solo los senderistas más experimentados podían aventurarse sin dudarlo. El aire era una mezcla de polvo, cardamomo e incienso, un aroma que aún puedo percibir al cerrar los ojos. Con este olor me dormía y me despertaba cada día. Desde muy temprana edad, todo en mí se moldeó para asumir un papel que aún no comprendía. Las mañanas empezaban antes del amanecer. Mi padre me despertaba con una suave palmadita en el hombro y una frase que aún resuena en mi mente: la mano firme no conoce la pereza. Caminábamos juntos hasta la mezquita, un antiguo edificio que parecía susurrar las oraciones de todos los que nos precedieron. Allí, con los pies en la tierra fría y el corazón adormecido, aprendí los primeros pilares de la fe. Pero el aprendizaje no terminó ahí. Montando camellos que parecían gigantes vivientes, aprendí a mantener el equilibrio incluso antes de llegar a los estribos. El desierto fue mi escuela, y el viento, mi maestro. Aprendí a descifrar huellas en la arena, a encontrar agua donde solo había piedras, a negociar como un viejo comerciante y a cumplir mi palabra como si fuera un juramento de sangre. La tribu es sangre, y la sangre no se traiciona. Esta era la lección que mi padre repetía con más frecuencia, con tanta seriedad que parecía una ley escrita en el mismísimo desierto. La repetía mientras cabalgábamos juntos, recorriendo tierras que pertenecieron a nuestros antepasados mucho antes de que existiera cualquier mapa. Las tardes las pasaba estudiando el Corán. Me sentaba en el suelo de tierra de la mezquita, escuchando al anciano imán de la tribu. Su voz era débil, pero su memoria era un profundo abismo de sabiduría. Con paciencia, me hacía repetir los versículos hasta que cada palabra se convirtió en parte de mí, como el aire que respiraba. Pero era de noche, cuando el verdadero peso de mi futuro recaía sobre mis hombros. Mi padre me llevaba a las reuniones del consejo tribal. Los ancianos, sentados en círculo sobre alfombras desgastadas, conocían más historias que los demás presentes. El humo de la pipa de agua flotaba en el aire como velos danzantes, y las discusiones eran profundas, serias, a veces tormentosas. En esa sala se decidía el destino de familias enteras. Y yo sentía, incluso en silencio, que mi lugar allí ya estaba reservado. Me sentaba allí, en silencio, absorbiendo cada palabra que decían los ancianos mientras decidían el destino de la tribu. Disputas territoriales, acuerdos comerciales que podían traer beneficios o desgracias, y juicios que a veces terminaban en derramamiento de sangre. Mi padre decía con firmeza: la justicia tribal no conoce el perdón. Y durante mucho tiempo acepté esto como una verdad absoluta, como una piedra que nadie se atrevía a mover. Sin embargo, incluso en esta vida dura, había belleza. Cuando la guerra dio paso a la paz, celebramos con alegría. Las noches se tiñeron de danzas tribales bajo el brillo de las estrellas. Los tambores sonaban como si la tierra misma tuviera un corazón latiendo. El aroma a cordero asado, arroz especiado y café fuerte inundaba los valles. Las mujeres reían mientras preparaban los festines, y los hombres, entre sorbos de narguile y té, recitaban poemas de tiempos olvidados, versos de honor, amor perdido
y la gloria que se transmite de padre a hijo. Tenía hermanos menores, sí, pero ninguno de ellos llevaba el peso que yo llevaba sobre los hombros. Desde el principio, fui la elegida, la primogénita, la que lo heredaría todo, el poder, la responsabilidad, los secretos. Mi madre me observaba con esa mirada que solo conocen las madres. Sus ojos eran oscuros y profundos, como pozos ocultos en el desierto. A veces, cuando el silencio de la noche nos envolvía, se acercaba. Me acariciaba el pelo y susurraba: «El poder es una carga, Khalil. Puede bendecir o destruir. Úsalo con sabiduría». A los 20 años, era más que un simple espectador en los consejos tribales. Había demostrado mi valía en conflictos menores, inteligencia en las negociaciones y firmeza frente a la tradición. Mi padre, cada vez más orgulloso, empezó a hablar abiertamente sobre mi sucesión. La tribu empezó a verme de otra manera, ya no como el hijo del sheque, sino como quien un día ocuparía su lugar. Pero había algo dentro de mí, algo que no podía ignorar. Una inquietud silenciosa, una sombra que crecía en las noches en que me sentaba solo en las dunas, mirando las estrellas y escuchando el viento. La fe me había enseñado que todo tenía su lugar. El destino estaba escrito. Y, sin embargo, había un vacío, un agujero que la oración no podía llenar, que el deber no podía borrar. Era como si una parte de mí buscara algo que aún no se había revelado, una verdad oculta más allá del horizonte. Con el paso de los años, los conflictos entre tribus vecinas se intensificaron. Se derramó más sangre, y en silencio comencé a cuestionar la razón de tantas muertes. Luchar por tierras que pertenecen a Dios, ¿tiene sentido? Pero me tragué mis dudas. Las guardé como un secreto peligroso. Un líder no puede dudar. Un líder no puede parecer débil. Era el año 2021. Las montañas Hadramaut aún parecían intactas, pero el mundo exterior llamaba a nuestra puerta. Jóvenes de la tribu llegaron con celulares, radios portátiles, música nueva e ideas diferentes. Pequeñas ventanas a un universo mucho más grande que el nuestro. Mi padre lo veía con recelo, como si cada señal de modernidad fuera una grieta en el muro de la tradición. Pero ni siquiera él pudo detener la llegada del tiempo. Fue en este umbral, entre lo viejo y lo nuevo, entre el deber y la duda, que mi vida empezó a cambiar. Lo que vendría después no estaba escrito en ningún pergamino tribal, no estaba predicho por las estrellas, pero ahora lo sé. Era la mano de Dios guiándome, alejándome de lo que creía mi destino y acercándome, paso a paso, a quien realmente soy. Fue durante el mes sagrado del Ramadán que la enfermedad llegó, como una tormenta que surgió de la nada en el corazón del desierto. Al principio, parecía la fatiga habitual del ayuno, quizá agravada por el calor sofocante, más brutal que nunca ese año. Pero pronto se hizo evidente que no se trataba solo del peso del sol ni del hambre. Algo más siniestro se acercaba, y ninguno de los ancianos de la tribu podía decir con exactitud qué era. La fiebre me atacó una noche calurosa, mientras dormía en mi habitación de piedra y barro. Desperté empapado en sudor, con el cuerpo sacudido por violentos escalofríos, como si un viento gélido me hubiera atravesado las entrañas. Me temblaban todos los músculos, y el pecho me ardía con cada respiración, como si el aire fuera abrasador. Mi madre intentó tocarme, pero retrocedió asustada. Mi piel ardía como hierro al sol. Atemorizado, mi padre mandó llamar a Abu Salim, el curandero de la tribu, un hombre tan viejo como el tiempo, con las manos nudosas por el trabajo y ojos que habían presenciado nacimientos y muertes incontables. Llegó con su vieja bolsa de cuero, llena de raíces, hojas secas y frascos de vidrio con líquidos oscuros que desprendían olor a tierra mojada y a algo más antiguo. «Fiebre del desierto», murmuró con los ojos entrecerrados, tras examinarme con dedos firmes y expertos. Pero esto no se parece a nada que haya visto. Había un peso en sus palabras, un temblor que ni siquiera él pudo ocultar. Las pociones eran amargas, hechas con hierbas que parecían provenir de otro tiempo. Me aplicaron compresas, murmuraron oraciones a mi alrededor y el aroma del incienso ardía suavemente en el aire. Pero nada ayudó. La fiebre solo aumentó, y los días se convirtieron en una confusión de dolor, delirio y sombras. Mi visión vaciló. Las paredes de la habitación giraban como si el mundo se desmoronara.
Oía voces lejanas, como susurros bajo el agua, las oraciones de mi familia, los cánticos del Corán recitados con fervor a mi lado. Estaba allí, pero también no estaba allí, atrapado entre el presente y el más allá. Mi madre se negaba a separarse de mí. Sus ojos estaban nublados por la preocupación y las noches sin dormir. A veces me acariciaba la cara con paños húmedos y me susurraba: «Lucha, Khalil, tienes que regresar. La tribu te necesita». Pero las palabras parecían venir de un mundo cada vez más lejano. Dentro de mí, todo era confusión. Una tormenta sin nombre. Al quinto día, cuando todos estaban exhaustos, cuando las medicinas se habían acabado y mi padre comenzaba en silencio a prepararse para lo peor, algo cambió. Aún no había amanecido del todo, y el desierto yacía en su extraño silencio. Ese instante antes del primer canto de los pájaros, antes de que el viento volviera a soplar. Mi cuerpo ardía como si lo consumieran por dentro. Y entonces, en medio de esa agonía, mi mente se aclaró. Como si una suave brisa, imposible en ese calor infernal, me hubiera atravesado. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era solo otra de las visiones que me atormentaban, parte del delirio. Pero había algo diferente en esta presencia. Era sólida, real, más real que el suelo bajo mis pies. De pie en un rincón de mi habitación, bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por la pequeña ventana, había una figura vestida de blanco. Su túnica ondeaba ligeramente, incluso sin el viento. Tenía el rostro parcialmente cubierto, pero sus ojos, esos ojos, eran como pozos de luz, ni oscuridad ni luz, simplemente infinitos. No podía moverme ni hablar, pero tampoco tenía miedo. Había una extraña paz que contrastaba con el fuego que sentía en mi cuerpo. La presencia no dijo nada, no hacía falta. Era como si le hablara directamente a mi espíritu, y por primera vez en días sentí algo más que dolor, esperanza. Algo estaba sucediendo, algo que escapaba a las reglas de nuestra tribu, del desierto, de los hombres. Y en ese momento de silencio entre la fiebre y la luz, entre lo que es y lo que podría ser, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. No era la túnica blanca que los hombres de mi tribu usaban para la oración del viernes. Esta era diferente. No parecía hecha de tela, sino de luz. Una luz suave y viva que flotaba alrededor de la figura, como si fuera parte del aire mismo. El hombre que tenía delante emanaba una serenidad que nadie en la tierra podía igualar. Sus ojos, profundos y serenos, transmitían una compasión tan inmensa que me hicieron sentir, por primera vez, completamente comprendido. Se acercó a mi cama con pasos que no tocaban el suelo. Al acercarse, noté cicatrices en sus muñecas, viejas marcas que brillaban con una luz tenue, como heridas curadas por el tiempo. La calidez de su presencia era distinta del fuego que consumía mi cuerpo. Era como la frescura de un oasis tras una larga caminata por el desierto. No solo refrescó mi piel, sino algo mucho más profundo. Y luego habló. Khalil. Era mi nombre. Pero nunca antes me había sonado así. No era el tono grave de mi padre, ni la dulzura protectora de mi madre. Había algo más en esa voz. Era como si cada sílaba me llamara de vuelta a la vida, a un propósito, a una verdad que aún no conocía, pero que parecía haber estado en mi sangre desde siempre. Te amo. 2 palabras. Sencillas. Pero cuando salieron de sus labios, destrozaron todo lo que creía sobre mí. No era un amor que exigiera nada. No venía con exigencias, ni obligaciones, ni esperanzas proyectadas por otros. Era puro, limpio, vasto, como el cielo que cubre el desierto en las noches más tranquilas. Me sentí despojada de todo, miedo, orgullo, dolor, y por primera vez, libre. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, pero no eran lágrimas de sufrimiento, eran lágrimas de alivio. Lágrimas de alguien que había cargado con un peso durante demasiado tiempo y finalmente lo soltaba en el suelo. Fue como respirar por primera vez después de años de ahogarse. Intenté hablar. Quería preguntarle quién era, de dónde venía, qué significaba todo aquello. Pero no me salía la voz. Aún así, me entendía, como si cada pensamiento mío saliera directamente de su alma. Entonces me extendió la mano. En realidad, no me tocó, ni lo necesitaba. Cuando su palma se abrió hacia mí, sentí que la fiebre remitía. Sentí cómo el fuego se disolvía en mi interior, célula a célula,
hasta que solo quedaron silencio y paz. El dolor desapareció como si nunca hubiera estado allí. Era como si la muerte, que me había estado rondando durante días, hubiera sido invitada a salir. «Búscame», dijo con una sonrisa que parecía contener toda la ternura del universo, «y me encontrarás». Y entonces empezó a desvanecerse. Lentamente, como una vela que se apaga lentamente. Pero incluso después de que su cuerpo se fuera, la luz que había traído permaneció conmigo, llenando cada rincón de la habitación, y algo dentro de mí también. Mi corazón latía diferente, como si hubiera sido reemplazado, como si ahora latiera por algo más grande. Unas horas después, mi madre entró en la habitación con pasos cansados. Al verme, se detuvo. Se quedó allí, en silencio, como si no pudiera creer lo que veía. Mi piel estaba fría de nuevo. La fiebre había desaparecido. Mis ojos, antes apagados y perdidos, ahora brillaban con una claridad inexplicable. Cuando Abu Salim vino a examinarme, sus manos me tocaron la frente, la muñeca y el pecho. No dijo nada durante unos instantes. Luego, simplemente miró a mi madre y susurró: «Es un milagro». E incluso él, el viejo curandero que solo creía en lo que podía sentir con sus dedos, no encontró explicación. Pero yo lo sabía. Sabía que mi vida había cruzado una línea invisible, que algo o alguien que no era de este mundo me había tocado. Y en ese momento, un nuevo camino comenzó a formarse ante mí. «Alá ha bendecido al futuro jeque», declaró Abu Salim ante todos, con las manos alzadas al cielo. Pero en el fondo de mí, algo sabía, con una certeza que no provenía de argumentos ni de lógica, que no era Alá quien me había visitado esa noche. Mi padre, rebosante de júbilo, organizó un gran banquete en mi honor. Los ancianos de la tribu vinieron de lejos, los líderes de los clanes vecinos se sentaron sobre alfombras ceremoniales, y el aroma a cordero asado y especias llenó los valles a kilómetros de distancia. Los hombres brindaron por mí con té caliente y palabras solemnes. Declararon que mi sanación era una señal del cielo, una confirmación de mi destino como líder. Las mujeres aplaudieron y gritaron de alegría, y los niños, liberados del peso de la trascendencia del momento, corrieron entre las tiendas, riendo a carcajadas. Pero yo permanecí en silencio. Sonreía por fuera, sí, con el respeto que me habían inculcado desde niño, pero por dentro era distante. Sus palabras, «búscame», resonó en mi mente como un susurro interminable. Aún sin comprender del todo lo que había sucedido esa noche, sabía que todo había cambiado. Algo se había encendido en mi interior, y esa llama no se extinguiría con canciones, discursos, ni homenajes. Esa noche, después de que la fiesta se calmara y la tribu se sumiera en un sueño profundo, permanecí despierto, observando las estrellas desde la ventana de mi habitación. Las mismas estrellas que había visto toda mi vida parecían diferentes, como si se hubieran reorganizado para formar un mensaje que solo yo podía entender. Y en lo más profundo de mi pecho, donde antes solo había el eco del deber, ahora ardía una urgencia, la necesidad de buscar, encontrar, seguir. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una inquietud inexplicable. Por fuera, todo volvía a la normalidad. Reanudé mis deberes como heredero, dirigir las oraciones al amanecer, participar en las decisiones del consejo, cabalgar por los valles con los guardias de la tribu y practicar las lecciones que forman a un futuro líder. Pero por dentro, estaba muy lejos. Esa voz no me dejaba en paz. Siempre regresaba, sobre todo en las horas tranquilas de la mañana, incluso antes del llamado a la oración. Me despertaba con el corazón acelerado, lleno de una extraña sensación, como si estuviera a punto de perder algo si no actuaba pronto. Ya no era fe ni disciplina, era un llamado que trascendía lo que yo entendía como real. Fue en una de esas mañanas inquietas, con el cielo aún pintado de azul oscuro y cubierto de estrellas, que un viejo recuerdo, olvidado por el peso de los años, me asaltó. De adolescente, en una de las granjas de nuestra infancia, cerca de las ruinas de Shibam, encontramos algo curioso. Buscábamos historias, fantasmas, tesoros escondidos, cualquier cosa que alimentara nuestra imaginación juvenil. Entre las piedras desmoronadas y el barro endurecido de un viejo edificio, descubrimos una pequeña cavidad, oculta bajo los escombros. Dentro había cosas aparentemente inútiles.
latas vacías, trozos de tela rotos y una radio vieja que no emitía ningún sonido. En ese momento, nos reímos, sacudimos el polvo y seguimos adelante. Solo eran trastos viejos, ni oro, ni mapas, ni revelaciones. Pero ahora, ese recuerdo volvió con fuerza, como si ese descubrimiento insensato tuviera un propósito latente: esperar el momento oportuno para ser comprendido. Esa noche, la luna nueva sumió el desierto en una oscuridad absoluta. Todo estaba en silencio. Ese silencio que solo existe en plena noche, cuando hasta los perros se rinden al cansancio. Esperé. Oí los ronquidos de mi padre resonando suavemente por la casa. Esperé un poco más, hasta que sentí que todo el mundo se había quedado dormido, menos yo, y entonces finalmente me levanté. Vestida con sencillez, sin el turbante de un heredero, sin la postura rígida de un futuro jeque, me deslizaba por la casa en silencio, como una sombra. Esta búsqueda había dejado de ser un deseo. Ahora era una necesidad. Y todo en mi interior me decía que la respuesta, o el siguiente paso, se escondía en las ruinas olvidadas del pasado. Con la misma cautela que había aprendido en las cacerías nocturnas de mi padre, salí de casa sin hacer ruido. La noche era tan densa como la tinta derramada sobre las montañas, pero mis pies descalzos conocían el camino. Era como si la memoria de mi cuerpo se hubiera apoderado de mí. Cada roca, cada ondulación de la tierra, cada curva de los senderos de las dunas me resultaba familiar. El viento soplaba suavemente entre las rocas, como si los mismos espíritus ancestrales susurraran secretos olvidados. Las estrellas, únicas testigos de este solitario viaje, proyectaban su fría luz, la justa para mantenerme en el camino sin revelar demasiado. Para cuando llegué a las ruinas cerca de Shibam, mi corazón latía con fuerza, un tamborileo de emoción y miedo. El lugar parecía diferente bajo el manto de la noche. Era como si la ausencia de luz hubiera despertado una verdad oculta en las piedras. Las sombras se movían entre los muros rotos, creando figuras que danzaban al ritmo del viento. Me pregunté si el paisaje que conocía desde niño era, en realidad, una fachada, y si solo ahora, en silencio y soledad, mostraba su verdadero rostro. La búsqueda de la cavidad oculta me llevó más tiempo del previsto. Lo que antes había sido vívido en mi mente ahora se difuminaba entre grietas y escombros. Mi recuerdo de infancia se había convertido en un eco distorsionado, pero mis manos persistieron, palpando la arcilla seca y las piedras desmoronadas. Y entonces, por fin, la encontré. Tras una vieja pared decorativa, había una pequeña abertura, casi imperceptible. Mis dedos encontraron la radio. Allí estaba, vieja, polvorienta, cubierta de arena, pero entera. La recogí con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. El peso familiar en mis manos me trajo recuerdos con furia, pero algo era diferente. Alguien la había manipulado. Cables nuevos, conectores que no reconocí y componentes que no pertenecían al modelo original. Ya no era solo una radio vieja y abandonada. Me senté entre las rocas y, con manos temblorosas, apagué el aparato. Un clic seco, luego silencio, luego estática. Un zumbido áspero que atravesó el silencio del desierto como una tormenta de arena eléctrica. Por un momento pensé que era solo ruido, hasta que se oyó una voz, clara, acogedora, en árabe, pero con un acento extraño, casi extranjero. Y luego dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las palabras me impactaron como un rayo que atravesó la oscuridad de mi alma. Hijo unigénito, vida eterna. Conceptos que, hasta entonces, había escuchado con recelo, como ideas lejanas, pertenecientes a otros pueblos, a otras historias, pero ahora brillaban en mi interior con la misma calidez que sentí aquella noche, cuando me visitó el hombre de blanco. El mismo amor, la misma paz. Con el corazón latiéndome con fuerza, ajusté la frecuencia con cuidado, temiendo que el más mínimo ruido rompiera esa conexión. La voz continuó. No era un sermón como los que conocía. Era diferente, íntimo, profundo. No hablaba de reglas, castigos ni juicios. Hablaba de un hombre llamado Yeshua, Jesús, a quien llamaban el Cristo, el Hijo de Dios. Las palabras brotaban como miel, pero no eran dulces en la superficie. Eran dulces como el agua que salva a un viajero al borde de la muerte.
Permanecí allí durante horas, envuelto en una noche que parecía no tener fin, escuchando cada sílaba como quien recoge perlas en un mar oscuro. Tras las enseñanzas, llegaron las voces de otros, hombres y mujeres de diferentes lugares, contando cómo este Jesús se había cruzado en su camino. Testimonios de vidas que habían sido transformadas, vidas restauradas, corazones que antes estaban secos como el mío, ahora rebosaban. Y allí, entre ruinas antiguas y recuerdos olvidados, supe, ya no estaba solo. Algunas de las historias que escuché en esa frecuencia distante provenían de personas como yo, criadas en tradiciones sólidas, antiguas e incuestionables, pero que, sin embargo, sentían en su interior una vocación hacia algo más profundo. Hablaban de una sed que ninguna religión, por rica en rituales que fuera, había podido saciar. Hasta que encontraron a este Jesús, y al escuchar cada palabra, era como si oyera el reflejo de mi propia alma. Cuando el cielo empezó a aclararse con los primeros destellos rosados y dorados, supe que era hora de regresar. El mundo de mi familia pronto despertaría, y mi ausencia seguramente levantaría sospechas. Antes de irme, escondí cuidadosamente la radio en el mismo lugar donde la encontré, cubriéndola con piedras y arena como si protegiera un tesoro sagrado. Me fui con el corazón en llamas, una llama que sabía que no se apagaría. Desde aquella mañana, volví cada noche. Era como vivir dos vidas. Durante el día, como heredero del jeque, fiel a la tradición, dedicado a la oración, el consejo y los rituales. Pero por la noche, cuando las sombras cubrían las montañas y el desierto dormía, me convertía en otra persona, una buscadora silenciosa, sedienta de respuestas que parecían cada vez más cercanas. Las transmisiones se convirtieron en mi alimento secreto, la radio, mi fuente oculta. Allí descubrí que esas voces provenían de tierras lejanas, donde los cristianos transmitían sus mensajes en árabe a cualquiera que tuviera oídos y el coraje de escuchar. Había estudios bíblicos, sermones serenos, canciones que me hacían cerrar los ojos y sentir algo que solo podía describir como hogar. Pero lo que más me impactó fueron los testimonios, vidas transformadas. Personas que, como yo, habían encontrado algo tan verdadero que dejarlo todo atrás se había vuelto inevitable. Una de esas noches, escuché la historia de un hombre que dijo haber visto a Jesús. Describió una figura rodeada de luz, vestida de blanco, que irradiaba paz. Su voz era dulce y firme, su presencia irresistible. Dejé de respirar por unos segundos. Eso era exactamente lo que había experimentado. Las mismas palabras, la misma sensación. Te amo. Cuando oí al hombre repetir esta frase con voz entrecortada, supe sin lugar a dudas que el visitante en mi habitación no había sido consecuencia de fiebre ni delirio. Era real. Y ahora sabía su nombre. Empecé a llevar papel y lápiz conmigo. Escribía todo lo que podía. Nombres, versículos, frases que me resonaban de alguna manera inexplicable. Juan 3:16 se convirtió en el primero que memoricé, como si me lo hubieran escrito directamente. Poco después, descubrí Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esas palabras no solo eran hermosas, estaban vivas, tenían peso, tenían fuego. Poco a poco, algo dentro de mí empezó a cambiar, silenciosamente, pero irrevocablemente. Durante el día, mi cuerpo estaba presente en las mezquitas, en los consejos, en los paseos a caballo por la región, pero mi mente, mi corazón, estaba en otra parte. Durante las oraciones, mi boca repetía las palabras antiguas, pero mi alma buscaba al Jesús que conocía a través de esas voces nocturnas. Era imposible evitar las comparaciones. Y donde antes había miedo y deber, ahora había amor y libertad. Las transmisiones dominicales fueron las más impactantes. De alguna manera, aunque solo eran audio, incluían testimonios en video. La gente describía sus historias con detalle y podía recordarlas con claridad. Era como si estuviera allí, junto a ellos, viendo sus lágrimas, sintiendo sus sonrisas. Hablaban de encuentros con Cristo que habían desmantelado adicciones, sanado traumas y restaurado familias. Esto era mucho más que religión, era redención. Pero guardar el secreto se estaba convirtiendo en una pesada carga. Mi transformación interior se reflejaba, aunque sutilmente, en mi comportamiento.
Me había vuelto más tranquilo, más mesurado en las disputas, menos propenso a la ira o la dureza que siempre habían formado parte de nuestro estilo de liderazgo. Empecé a cuestionar ciertas decisiones del Consejo Tribal. Una vez hablé sobre el perdón y noté las miradas de sospecha de los ancianos. Mi padre a menudo me observaba con el ceño fruncido. Algo era diferente, y ellos lo sabían. La tensión entre estos dos mundos crecía en mí como una grieta invisible que poco a poco comenzaba a abrirse paso entre las piedras. Por un lado, el legado de sangre y tradición, el peso de mi nombre. Por el otro, una nueva fe, frágil y poderosa a la vez, que me llamaba con una voz que no podía, ni quería, ignorar. Sabía que en algún momento un lado cedería, pero por ahora, como quien camina por la cuerda floja entre dos abismos, mantuve el equilibrio, o lo intenté. Aún había esperanza, la esperanza de que Dios me mostrara cómo recomponer las piezas, cómo cruzar este desierto sin abandonar por completo mis raíces, ni negar la verdad que por fin comenzaba a comprender. Los meses siguientes fueron como cruzar un estrecho puente suspendido entre dos mundos, y sentía el viento de ambos lados intentando impulsarme. De día, llevaba el nombre y el legado de Khalil ibn Rashid al-Hadrami, el hijo mayor del jeque, formado para gobernar con firmeza, como mi padre antes que yo. Pero al caer la noche y encontrarme solo entre las antiguas piedras de Shibam, otra versión de mí despertaba, una que buscaba algo más profundo que la tradición, más auténtico que el poder, la voz de aquel hombre de blanco y todo lo que representaba. Vivir entre estas dos realidades empezó a pasarme factura, algo que apenas podía disimular. Aparecieron pequeñas grietas en mi fachada. Dormía menos, hablaba menos, y mi madre, que parecía haber nacido con el don de escuchar incluso en silencio, fue la primera en notarlo. «Khalil», dijo una mañana, mientras el aroma a café y cardamomo inundaba la casa, «sientes que el peso del mundo recae sobre tus hombros». Sus ojos, oscuros como pozos profundos, escrutaron mi rostro como si buscaran una respuesta que mi boca se negaba a dar. «¿Qué te atormenta, hijo?», quería tanto decir, contarlo todo, sobre las voces, los versos, el amor que sentí en esa noche febril y el nuevo mundo que había nacido en mí desde entonces. Pero solo forcé una sonrisa, débil como la última brasa de una hoguera. «Son solo las responsabilidades, mamá, las expectativas, el futuro». Ella no lo creyó, lo sé, pero tampoco insistió. Como todas las madres sabias, decidió esperar. Porque algunas verdades solo florecen en el momento oportuno. Lo que no pude decirle a ella, tampoco pude expresarlo en los consejos tribales. Allí, entre hombres acostumbrados al sonido de las armas y al peso del orgullo, cualquier desviación de la norma se consideraba una debilidad. Y sin embargo, algo dentro de mí ya no podía aceptar esa lógica. En una de esas reuniones, donde estábamos debatiendo si debíamos tomar represalias contra una tribu vecina por una pequeña invasión de territorio, unos cuantos camellos, tal vez accidentalmente, habían cruzado la línea que habíamos trazado en la arena. No pude soportarlo más. «Padre», dije, sin darme cuenta de que ya había alzado la voz, ¿no sería más prudente intentar primero una solución pacífica, un acuerdo justo que evite el derramamiento de sangre entre ambas partes? La sala se congeló. Todas las miradas se volvieron hacia mí como espadas desenvainadas. Y la peor fue la de mi padre. Había algo allí que nunca antes había visto. No solo desaprobación, sino una sombra de decepción. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyándose en su bastón como si pesara más de lo habitual. «Negociar desde la fuerza», dijo lentamente, «es sabiduría, pero negociar desde la debilidad es abrir la puerta al desprecio». Silencio. Y entonces, como si mis palabras no fueran más que viento, los ancianos reanudaron la discusión, más rígidamente esta vez, como para reafirmar la lógica tribal que me había atrevido a cuestionar. Miré hacia abajo. Sabía que había cruzado una línea invisible. En esa cultura, el valor de un hombre no se medía por la justicia que ofrecía, sino por el miedo que inspiraba. Y ahí estaba yo, intentando hablar de paz en un mundo marcado por el honor y la venganza. Pero lo que para ellos sonaba a debilidad, en mi interior era convicción. Porque algo más grande ya había sido plantado en mi corazón y estaba creciendo, aunque en silencio, como una semilla bajo la arena.
Con el paso de los días, incluso los rituales más sagrados se convirtieron en un campo de conflicto interno. Cada vez que me arrodillaba para las 5 oraciones del Islam, sentía como si mis palabras volaran sin rumbo, como pájaros extraviados en el cielo. El sonido del Corán que antes me había reconfortado, ahora sonaba como cascarones vacíos, bellos por fuera, pero huecos por dentro. La verdad que buscaba parecía haber emigrado a otra parte, a alguien. Fue en los momentos de tranquilidad, cuando nadie podía verme, que descubrí dónde residía esta verdad. Las oraciones que había comenzado a rezar en silencio, dirigidas a Jesús, no con fórmulas memorizadas, sino con mis propias palabras, estaban impregnadas de una paz que nunca antes había experimentado. Era como si Él realmente me escuchara, como si, incluso sin una respuesta audible, su presencia estuviera allí, viva, presente. Una de esas noches, al volver de las ruinas, con el polvo del desierto pegado al cuerpo y el corazón cargado de preguntas, mi boca se abrió sola. Jesús, si de verdad eres quien creo ser, entonces muéstrame qué debo hacer, porque ya no puedo vivir así, dividido. No hubo una respuesta contundente, ningún milagro, ningún destello de luz en el cielo, pero algo dentro de mí, tranquilo y firme, empezó a crecer. Una certeza silenciosa, como la brisa antes de la tormenta. Poco a poco, me di cuenta de que esta inevitable decisión se acercaba, y que me costaría mucho más que la comodidad o la reputación. Podría costármelo todo. La fe que había descubierto en las transmisiones cristianas ya no podía ser solo un secreto nocturno. Era una verdad viva y palpable que comenzaba a impregnar mis días. Esto era evidente durante un festival tribal, una antigua celebración que celebraba una antigua victoria en la guerra. Los tambores resonaban con fuerza y las voces cantaban poemas de gloria y venganza, mientras las danzas imitaban escenas de batalla. Yo, que siempre me habían conmovido estas tradiciones, ahora solo podía observar en silencio. Nada en mí se movía, ni orgullo, ni pertenencia. Las letras de las canciones, que ensalzaban la destrucción de enemigos como prueba de valentía, me impactaron como piedras, y a mi alrededor noté las miradas, algunas curiosas, otras recelosas. Entre la multitud emocionada, oí un susurro que me hirió como un cuchillo. Últimamente el futuro parece lejano, comentó uno de los ancianos a otro. Quizás el peso del liderazgo supera su capacidad, pero no fue el peso del liderazgo lo que me aplastó, fue el peso del engaño. Cada día que fingí ser el hijo que todos esperaban, fuerte, devoto, inquebrantable, era un día en que traicionaba a mi familia y a la nueva fe que comenzaba a florecer en mi interior. La tensión crecía en mi interior como vapor a punto de estallar a través del metal, y la única válvula de escape eran las ruinas de Shibam, donde por fin pude dejar caer todas mis máscaras. Allí, bajo el cielo estrellado y frente a la radio que se había convertido en mi pastor invisible, oré en silencio, pero con el corazón abierto como nunca antes. Jesús, he pecado. Perdóname por la violencia que he aceptado, por la dureza que he heredado. Muéstrame el camino, tu camino. Empecé a confesarlo todo. Miedos, dudas, cicatrices. El desierto era mi confesionario, la radio mi compañera. Y una noche, mientras el viento mecía las ruinas, oí algo que lo cambió todo. Fue el testimonio de un hombre del norte de África. Contó su historia como si la hubiera escrito con mis propias palabras. Había crecido en una familia musulmana devota. Había descubierto a Jesús en secreto y había vivido el mismo dilema que me consumía. Pensé que tenía que elegir entre mi familia y mi fe en Cristo, dijo su voz, mezclada con el siseo de la frecuencia. Pero descubrí que al elegir a Jesús, estaba eligiendo la verdad, y esa verdad me ha sostenido. Incluso cuando me lo han arrebatado todo, me quedé quieto. Cada palabra parecía arrancar una parte de mí que aún se resistía. Mi rostro, sin darme cuenta, estaba bañado en lágrimas. Lo sabía. La decisión ya estaba tomada en mi interior, aunque mis labios aún no tuvieran el valor de pronunciarla. Pero Jesús me mostró que el amor verdadero a veces exige sacrificios dolorosos, no porque quiera que suframos, sino porque la verdad no puede coexistir con la mentira para siempre. Sus palabras me traspasaron el corazón como flechas de convicción. Había estado posponiendo la inevitable confrontación,
con la vana esperanza de encontrar una solución que no implicara la pérdida de mi familia. Pero empezaba a comprender que la fe auténtica no admite concesiones que la diluyan hasta hacerla desaparecer. Los conflictos internos no hicieron más que aumentar cuando mi padre anunció sus planes de casarme con la hija de un jeque de una tribu aliada. La boda se celebraría a finales de año, una alianza estratégica que fortalecería nuestra posición en la región. La noticia fue recibida con celebración por toda la tribu, pero para mí sonó como la sentencia de muerte para cualquier esperanza de libertad espiritual. «Es una gran bendición», dijo mi padre mientras caminábamos por los terrenos de la tribu, con la mano firmemente apoyada en mi hombro. «Amal es hermosa, inteligente, y proviene de una familia que respeta la tradición. Será la madre perfecta para los futuros líderes de nuestra tribu». Asentí mecánicamente, sintiendo que los muros de mi vida se cerraban a mi alrededor, como los barrotes de una prisión invisible. Casarme no solo consolidaría mi posición dentro del sistema tribal, sino que también imposibilitaría cualquier futura confesión de mi fe en Cristo. Sellaría mi destino en una mentira que duraría generaciones. Esa noche, entre las ruinas, lloré por primera vez desde mi infancia. Las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro, mientras le rogaba a Jesús que me mostrara un camino que no requiriera destruir la vida de todos mis seres queridos. Pero en el fondo de mi corazón, ya sabía la respuesta. La presión finalmente llegó a su punto álgido en una reunión tribal para discutir el castigo para un joven acusado de blasfemia por cuestionar públicamente aspectos de la tradición islámica. Los ancianos debatieron si la ofensa ameritaba la expulsión de la tribu o una medida aún más severa. Mientras escuchaba el argumento y veía el miedo en los ojos del acusado, me di cuenta de que estaba prediciendo mi propio futuro si mi secreto se revelaba. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero me trajo una dolorosa claridad. Ya no podía posponer lo inevitable. «La verdad», murmuré para mí mismo, apenas audible, pero con el peso de una decisión que lo cambiaría todo. Revelar mi fe no fue un impulso pasajero, sino un tsunami que se había estado gestando en mi conciencia durante meses. Sabía que las consecuencias serían devastadoras, pero también sabía que seguir viviendo una mentira era traicionar a Jesús y a mi propia alma. Elegí mi momento con el cuidado de un estratega militar que prepara su última defensa. Era un viernes por la tarde, después de las oraciones en la mezquita, cuando tradicionalmente las familias se reunían para discutir asuntos importantes. Mi padre estaba de buen humor esa noche, contento con la noticia de que una pequeña disputa territorial se había resuelto a nuestro favor. La casa olía a cardamomo y canela, aromas que mi madre había infusionado cuidadosamente mientras preparaba té dulce y dátiles para acompañar la conversación familiar. Mis hermanos menores jugaban en un rincón. Sus risas llenaban el aire con una inocencia que estaba a punto de ser empañada por lo que yo estaba a punto de revelar. «Padre», empecé a decir con una voz extrañamente tranquila, a pesar de la tormenta que rugía en mi interior. «Necesito hablar contigo de algo importante». Levantó la vista de su taza de té, mostrando el interés casual de alguien que espera quizás una consulta sobre estrategia tribal o un pedido de consejo para una próxima boda. «Claro, hijo mío, siempre tienes mi atención». Mi madre se acercó, con los ojos brillantes de esa calidez especial que reservaba para los momentos familiares. Mis hermanos, percibiendo la gravedad del momento, bajaron la voz hasta que el silencio inundó la habitación. Respiré profundamente, consciente de que mis siguientes palabras podrían cambiar nuestras vidas para siempre. Durante mi enfermedad, hace unos meses, tuve una visión. Comencé. Un hombre vestido de blanco vino hacia mí y me habló. Mi padre asintió, con una sonrisa orgullosa en sus labios. «Sí, lo mencionaste. Fue una bendición de Alá, una señal de que estás destinado a la grandeza». Su voz no transmitía amabilidad, sino firmeza, cortando el aire como una espada. Negué con la cabeza, sintiendo el peso de la verdad que necesitaba decir. No fue Alá quien me visitó, fue Jesús, el Hijo de Dios. El silencio que siguió fue tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón. Mi padre se quedó quieto, con la taza de té a medio camino de sus labios, como si el tiempo se hubiera congelado. Mi madre emitió un sonido extraño, llevándose las manos al pecho. «¿Qué dijiste?», preguntó con voz un susurro lleno de peligro.
La taza tembló en sus manos antes de colocarla cuidadosamente sobre la mesa, como si el simple acto requiriera toda su fuerza. He estudiado el cristianismo, continué, y las palabras fluyeron como agua rompiendo una presa. He aprendido sobre Jesús, sobre su amor, sobre su sacrificio por la humanidad. Él es el verdadero camino, Padre. Él es la vida eterna. Mi padre se levantó lentamente. La confusión en su rostro dio paso a la incredulidad, que rápidamente se convirtió en una furia que nunca había visto antes. Sus ojos, habitualmente tan controlados, ardían con un fuego feroz, como si vinieran del mismo infierno. «¡Blasfemas!», rugió, y su voz resonó por la casa como un trueno. «Negas la fe de tus antepasados, la fe que ha sostenido a esta familia durante generaciones». Mi madre rompió a llorar, un sollozo silencioso que la estremeció por completo. Mis hermanos menores corrieron hacia ella, asustados y confundidos por la intensidad del enfrentamiento. El mayor, Ahmad, me miró con horror e incredulidad. «No niego a Dios», respondí firme a pesar del miedo que me recorría la espalda. Estaba descubriendo al Dios verdadero. Jesús me reveló un amor que nunca antes había sentido, una paz tan profunda que sobrepasaba todo entendimiento. Mi padre empezó a caminar de un lado a otro por la habitación, nervioso, con las manos temblando de ira. Parecía poseído, envenenado por alguna influencia externa. «¿Quién te metió estas herejías en la cabeza?», preguntó con voz llena de desprecio. Respiré hondo para tranquilizarme y respondí: «Nadie me ha corrompido. Fue Jesús mismo quien se me reveló», dije, y mi voz se hacía más fuerte con cada palabra. Me llamó por mi nombre, me dijo que me amaba, y ese amor, Padre, es algo que el Islam nunca me ha podido mostrar. Pero al mirar a mi padre a los ojos, vi algo más aterrador que la ira, una frialdad calculada, tan fría como el acero de una reunión del consejo, donde se decidían severos castigos. Sus manos dejaron de temblar, y cuando volvió a hablar, su voz era dura, como metal forjado en el fuego. «Escucha bien, Khalil ibn Rashid», dijo, usando mi nombre completo como si estuviera dando un decreto. «Tienes hasta el amanecer para renunciar a esta locura, pedir perdón a Alá y regresar al camino correcto». Hizo una pausa, como si necesitara prepararse para lo que vendría después, tan definitivo que incluso él sintió el peso de la decisión. «Si no», continuó con un susurro que heló el aire, «juro por Alá que te quitaré la vida con mis propias manos. Prefiero llorar sobre la tumba de un hijo honorable que vivir con la vergüenza de un apóstata». Mi madre dejó escapar un grito angustiado, un sonido desgarrador que le salía del alma. Se aferró al brazo de mi padre, suplicándole con la mirada que no continuara, pero él se mantuvo firme, imponente como una roca en el desierto. «No puedo abandonar la verdad», respondí con voz firme, aunque todo a mi alrededor parecía derrumbarse. «Jesús es el Hijo de Dios, y ahora le pertenezco». Mi padre me miró fijamente un buen rato. Pude ver claramente en sus ojos que la sentencia ya había sido dictada. El hijo que había criado, el heredero de su tribu, simplemente había dejado de existir para él en ese instante. «Entonces ya no eres mi hijo», dijo con voz afilada como una espada. «Si amanece y sigues bajo mi techo con esta herejía en el corazón, cumpliré mi juramento». Se giró y se fue, dejando un silencio pesado, tenso, casi palpable. Mi madre se acercó, sus manos temblorosas rozando mi rostro, como para capturar cada rastro antes de que desapareciera para siempre. «Khalil», susurró, con la voz quebrada por el dolor, «por favor, hijo mío, piénsalo bien. No es solo tu vida la que está en juego. Esto destruirá a toda la familia». En ese momento, al ver las lágrimas en sus ojos, sentí una vacilación, una sombra de duda cruzando mi corazón. El peso del amor familiar, de las tradiciones que corrían por mis venas, de toda la vida que estaba a punto de perder, cayó sobre mí como una avalancha. Pero en ese momento, recordé la dulce voz que había escuchado durante mi enfermedad. «Te amo». Pensé en la paz que había encontrado en las enseñanzas de Jesús, en esa verdad que había transformado mi corazón, aunque todo a mi alrededor me pedía que la negara. «Lo siento, mamá», susurré, besándola en la frente con una caricia que sabía que posiblemente sería la última. «Te amo más de lo que cualquier palabra puede expresar, pero no puedo negar a quien me salvó». Mientras mi familia dormía inquieta,
y mi padre vigilaba en la habitación contigua. Recogí en silencio las pocas pertenencias que pude llevarme. El tiempo apremiaba. Sabía que antes del amanecer, la amenaza de mi padre se haría realidad. Mi única posibilidad de sobrevivir era desaparecer en la oscuridad. Estaba doblando cuidadosamente una bata, guardando el poco dinero que tenía, cuando oí unos pasos suaves en la puerta. Era Ahmad, mi hermano menor, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿De verdad te vas?, preguntó en un susurro tembloroso, una mezcla de miedo y confusión. Tengo que irme, dije, arrodillándome para estar a su altura. Pero eso no significa que no te quiera. Significa que hay algo más grande que el amor humano, algo que me llama. Él asintió, sin comprender del todo, pero con la confianza pura e incondicional que solo un hermano podía tener. ¿Volverás algún día?, preguntó, todavía dubitativo. No lo sé, admití abrazándolo fuerte, como si quisiera grabar ese abrazo en su memoria para siempre. Reza por mí, Ahmad, y recuerda, siempre serás mi hermano, pase lo que pase. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a colorear el horizonte, abandoné la casa familiar como una sombra silenciosa. Dejé atrás todo lo que conocía, mi identidad, mi herencia, mi familia, mi futuro como líder tribal. Por delante solo me esperaba la incertidumbre, pero también la libertad de vivir la verdad que finalmente había encontrado. Mientras caminaba por el desierto, con solo una pequeña bolsa de agua y provisiones, susurré una oración. Jesús, no sé a dónde voy, pero confío en que me guiarás. Pagaste un precio muy alto para que mi alma se perdiera ahora. El sol salió tras mí, iluminando el camino incierto que se extendía por el horizonte. Aunque me dolía el corazón por la vida que dejaba atrás, también sentía una esperanza que el dolor humano no podía tocar. El desierto de Hadramut es cruel con quienes desconocen sus secretos. Y mientras caminaba bajo el sol abrasador, me di cuenta de que, a pesar de toda mi crianza tribal, nada me había preparado para ser un fugitivo. Cada paso que me alejaba de la tierra de mi familia era un paso hacia lo desconocido, y también un paso hacia la libertad que comenzaba a saborear por primera vez en mi vida. El primer día, el sol abrasador del desierto me azotaba como martillos invisibles, quemándome la piel y agotando mis fuerzas. Caminé con paso firme hacia el sur, intentando alejarme de los territorios que gobernaba mi padre. Sabía que, cuando descubrió mi desaparición, ya había enviado hombres a buscarme. Mi única posibilidad de supervivencia era mantener la distancia, siempre un paso por delante. La sed me invadió antes de lo esperado. El pequeño odre de agua que llevaba se agotó demasiado rápido con el calor implacable. Mis labios se agrietaron, mi lengua se hinchó, y espejismos comenzaron a jugar en el borde de mi visión, creando imágenes que mi cuerpo cansado casi creía reales. Al segundo día, ya al borde de la desesperación, cuando pensé que todo había sido un error, una figura apareció en la distancia. Al principio pensé que era solo una alucinación, pero poco a poco la silueta tomó forma. Una mujer montada en camello, deslizándose por las dunas con la destreza de quien conoce estas tierras de toda la vida. Cuando se acercó lo suficiente como para distinguir su rostro, vi a una mujer de mediana edad, con la piel curtida por el sol, pero sus ojos brillaban con inteligencia y serenidad. Llevaba la vestimenta típica de una beduina nómada, pero había algo en ella, una serenidad que me recordaba la misma paz que había sentido durante mi visión. Salam, dijo, deteniendo su camello cerca de donde yo estaba apoyado en una roca. Pareces perdido, joven. Voy encontrando mi camino, respondí con la voz ronca por la deshidratación, mientras el desierto parecía querer derrotarme. Ella sonrió y esa expresión transformó por completo su rostro, haciéndolo más suave, casi acogedor. El desierto es cruel con quienes luchan contra él, pero para quienes aprenden a seguir sus ritmos, es el lugar más honesto que existe. Me ofreció agua de su odre, y el líquido fresco me resbaló por la garganta como un alivio divino. Sus ojos me estudiaron con una sabiduría que parecía ver más allá de las apariencias. No eres nómada, dijo lentamente. No por tu forma de caminar, de vestir, ni de portar. Vienes de una familia tribal fuerte. No tenía sentido mentirle a alguien que entendía a la perfección el desierto y sus historias. Soy Kil al-Hadrami, admití, al menos así era como solía presentarme. Sus ojos se entrecerraron, mostrando interés. Al-Hadrami,
Conozco a esta tribu, poderosa, tradicional, orgullosa. ¿Qué hace el hijo de un jeque solo en medio del desierto, como un fugitivo?, preguntó algo sorprendida. Por un momento dudé en revelar todo, pero había algo en Amina que me tranquilizaba, como si fuera capaz de comprender sin juzgar. Encontré a Jesús, dije simplemente, y mi familia decidió que sería mejor perderme que aceptarme. Su reacción fue distinta a la que esperaba. En lugar de sorpresa o desaprobación, una lenta sonrisa iluminó su rostro y sus ojos brillaron con una luz familiar. Hermano, dijo con una nueva ternura en esas palabras, mi nombre es Amina, y también yo he sido encontrado por el Señor. Esas palabras fueron como un relámpago en medio de mi oscuridad, una chispa de esperanza cuando la había perdido. Allí, en ese vasto desierto que imaginaba solo estaba lleno de muerte y silencio, encontré a alguien que portaba la misma luz, alguien que también había descubierto a Jesús. ¿Eres cristiano?, pregunté, casi sin poder creer lo que oía. Durante 15 años, respondió Amina, desmontando del camello para sentarse a mi lado en la arena fresca. Yo también he vivido a la sombra del rechazo familiar. Dijo que su vida antes de la fe era cómoda, casada con un próspero comerciante de Mucala, pero espiritualmente vacía. Su conversión llegó a través de un comerciante cristiano etíope que pasaba por la ciudad, un hombre cuya fe irradiaba una paz que nunca había visto en el Islam. Al principio, intentó ocultar la verdad, pero Jesús no es un secreto que pueda guardarse por mucho tiempo. Su amor lo cambia todo. Cambia tu forma de ver el mundo, tu forma de tratar a los demás. Cuando su esposo descubrió su fe, la violencia que ejercía la obligó a huir en plena noche. Durante 15 años, Amina vivió como nómada, sobreviviendo con pequeños negocios entre oasis remotos, y lo más importante, difundiendo silenciosamente el evangelio a otros como nosotros, aquellos rechazados por la sociedad, escondidos en las sombras. Somos más de los que te imaginas, dijo, mientras compartíamos dátiles y carne seca bajo el cielo estrellado. Cristianos yemeníes que viven al margen, en secreto, apoyándose mutuamente cuando el mundo les da la espalda. Hasta entonces, creía estar solo en mi fe, el único que había encontrado a Jesús en este país. Saber que había otros, una red secreta, una familia invisible, renovó mi esperanza como ninguna otra cosa. ¿A dónde vas ahora?, preguntó Amina, mirando las brasas que se apagaban lentamente. No lo sé con certeza, respondí. Solo sé que no puedo volver. Mi padre juró quitarme la vida si no renuncio a mi fe. Ella asintió, con la comprensión de alguien que se había enfrentado a la misma oscuridad. Hay lugares seguros, dijo, refugios donde los cristianos pueden vivir y rezar sin miedo, pero el camino es peligroso. Esa noche, tumbado bajo un cielo más lleno de estrellas que nunca había visto, mi pesado corazón se llenó de gratitud. Jesús, pensé que estaba solo, pero me enviaste un ángel en forma de nómada sabio. Muéstrame el camino. Amina se ofreció a acompañarme en la primera parte del viaje, guiándome por las rutas más seguras hacia el sur, donde podría renacer la esperanza. El conocimiento que Amina tenía del desierto era asombroso. Era como un libro viviente de arena y viento. Sabía exactamente dónde encontrar agua escondida, qué caminos evitar para no encontrarse con patrullas hostiles y cómo interpretar las señales del cielo, sabiendo cuándo llegarían las tormentas o cuándo el calor sería más intenso. Durante los días que viajamos juntas, dejó de ser solo una guía. Se convirtió en mi mentora en la fe. Con paciencia, me enseñó oraciones que podía susurrar mientras caminaba, versículos de la Biblia que había memorizado en sus largos años de soledad, y canciones que la animaron en sus horas más oscuras. La fe sola apenas sobrevive, decía, mirando el cielo estrellado en una de esas noches en que el silencio del desierto se sentía casi sagrado. Pero la fe en comunidad florece. También me enseñó lecciones prácticas para las que mi crianza en la comodidad y la tradición nunca me había preparado. Cómo ocultar mi identidad en un entorno hostil, reconocer a otros cristianos con señales discretas y desenvolverme en una red invisible de creyentes que vivían al margen de la sociedad dominante. Pero sobre todo, lo que Amina me dio fue esperanza. Era la prueba viviente de que alguien podía pasar 15 años como cristiano en un lugar como Yemen y no solo sobrevivir, sino también ayudar a otros a encontrar la luz.
Su valentía me mostró que mi decisión, aunque dolorosa, no era el fin, sino el comienzo de algo nuevo. Dios tiene un plan para ti, Khalil, me dijo la mañana en que nuestros caminos se separaron. No sé cuál es, pero sé que va más allá de simplemente mantenerte con vida. Tienes un propósito. Antes de partir, Amina me entregó un pequeño objeto envuelto en tela, una cruz de madera, sencilla pero tallada a mano con cuidado y significado. Esta cruz me ha acompañado durante 15 años, dijo con una suave sonrisa. Ahora es el momento de que acompañe a alguien más. Me temblaban las manos al sostenerlo. No puedo aceptar algo tan preciado. La fe crece cuando se comparte, respondió ella con los ojos brillantes de convicción. Y estoy segura de que necesitarás recordarte a menudo que no estás sola. Mientras cabalgaba hacia el sur, dejando atrás a la única persona que comprendía plenamente mi situación, llevaba más que provisiones y esperanza. Llevaba conmigo la certeza de que Jesús había guiado cada paso de mi huida, hasta que conocí a una mujer cuya fe se había forjado en el mismo fuego que ahora me transformaba. El viaje desde ese encuentro hasta la frontera sur de Yemen fue una verdadera prueba de fe. Durante semanas caminé por tierras peligrosas, ocultándome durante el día en cuevas y ruinas antiguas, y avanzando bajo el velo de la noche, guiado por las estrellas que había aprendido a leer como un mapa sagrado. Los peligros eran constantes, patrullas que podrían reconocerme, bandidos sedientos de presas fáciles, y el desierto, implacable y mortal para cualquiera que se equivocara o se quedara sin agua. Pero cada vez que pensaba que no podía seguir, una fuerza mayor me sostenía, una fuerza que solo podía provenir de lo divino. Hubo noches en las que, exhausto y con mis provisiones casi agotadas, me encontré con pastores beduinos que, sin saber nada de mi historia, me recibieron con la legendaria hospitalidad del desierto, compartiendo comida y agua como si fueran dones sagrados. En otras ocasiones, perdido en territorios desconocidos, seguí bandadas de pájaros que, como guías silenciosos, me llevaron a oasis ocultos donde pude recuperar fuerzas y alma. Durante esas noches solitarias, bajo el infinito manto de estrellas, Jesús parecía susurrarme al corazón. Me aferré con fuerza a la cruz de madera que Amina me había regalado, y cada día sentía la silenciosa confirmación de su presencia. Con cada obstáculo superado, mi amor por ti se demuestra aún más. La red de cristianos secretos que Amina había mencionado resultó ser mucho más grande y organizada de lo que jamás imaginé. Con las señales sutiles y las palabras clave que me enseñó, pude encontrar y conectar con otros creyentes, personas que, como yo, vivían en la sombra, ofreciendo refugio temporal, comida y, sobre todo, apoyo espiritual. En un pequeño pueblo cerca de Adén, me recibió una familia cristiana que me esperaba. Habían recibido noticias por internet de que un joven converso necesitaba ayuda para cruzar la frontera sano y salvo. Durante 2 semanas, ese hogar se convirtió en mi refugio mientras esperábamos el momento oportuno para dar el siguiente paso. El patriarca de la familia, un hombre llamado Yusuf, irradiaba la paz de quien ha encontrado un propósito en medio del sufrimiento. Hay poder en el testimonio de quienes han elegido a Cristo por encima de los privilegios, me dijo. Otros necesitan saber que esto es posible. Durante mi tiempo con ellos, asistí a reuniones secretas donde pequeños grupos de cristianos yemeníes se reunían para adorar y estudiar la Biblia. Vi familias enteras que lo habían sacrificado todo por su fe. Escuché relatos de conversiones aún más peligrosas que la mía, lo que amplió mi comprensión de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. No somos víctimas, declaró una joven que sostenía a su bebé. Somos conquistadores que han encontrado algo más valioso que cualquier seguridad terrenal. Somos la prueba viviente de que Jesús llama a su pueblo de todas las naciones. Sus palabras resonaron en mi corazón como una revelación. Hasta entonces, había visto mi camino como nada más que una pérdida, una liberación del pasado. Ahora comenzaba a comprender que era una conquista, la entrada a una familia espiritual que trasciende la sangre y la tradición. El plan para mi escape final de Yemen requería cautela y paciencia. Yusuf tenía contactos en el puerto de Adén, hombres que ayudaban a refugiados cristianos a embarcarse hacia países donde la fe podía florecer sin temor. Pero el momento tenía que ser perfecto. Las autoridades estaban intensificando su vigilancia,
debido a los rumores de una red de conversión. Tu padre ha puesto precio a tu cabeza, me confesó Yusuf una noche, con el rostro serio. Tu conversión se ha extendido más allá de tu tribu. Algunos la ven como una amenaza. La noticia de que mi historia se había convertido en un asunto de seguridad nacional me causó una mezcla de orgullo y temor. Por un lado, mi testimonio había tenido un impacto. Por otro, el peligro era mayor de lo que había imaginado. ¿Te arrepientes?, preguntó Yusuf, fijando sus ojos en mí. La pregunta me paralizó. Por un instante, el peso de la pérdida casi me aplastó. La familia que dejaba atrás, la herencia que parecía escabullirse como arena entre mis dedos, el futuro que jamás alcanzaría como líder tribal. Imaginé a mi madre, consumida por el dolor, y a mis hermanos, creciendo sin mi ejemplo. Pero esa tristeza fue rápidamente reemplazada por una certeza inquebrantable. Recordé la profunda paz que Jesús me había dado, el amor incondicional que había transformado mi corazón, la verdad que no podía negar. Con voz firme, le respondí a Yusuf: jamás. Prefiero ser un refugiado con Cristo que un príncipe sin Él. Sonrió, con un brillo de aprobación en los ojos. Esa es la respuesta de quien ha encontrado un tesoro escondido en un campo, dijo. Semanas de espera finalmente dieron paso a una oportunidad. Un barco mercante se dirigía a Djibouti, y el capitán, en un discreto acuerdo con la red cristiana, accedió a llevar pasajeros adicionales, sin hacer preguntas. Esa noche, en la oscuridad que cubría el puerto, caminé cargando no solo mis pocas pertenencias, sino también cartas escritas por hermanos y hermanas yemeníes, mensajes de fe dirigidos a comunidades lejanas. Sin darme cuenta, me estaba convirtiendo en mensajero de una fe que trascendía fronteras. Cuando estés seguro, dijo Yusuf al despedirnos, mientras el aire salado del mar se mezclaba con el aroma de los almacenes del puerto, cuenta tu historia. Hay millones que necesitan saber que Jesús todavía llama, salva y transforma vidas. La travesía fue un torbellino de emociones. Alivio por no tener que mirar constantemente atrás, miedo al futuro incierto y la dura constatación de que todo lo que conocía había quedado atrás. En cubierta, mientras las aguas del Mar Rojo se extendían infinitas ante mí, pensé, este príncipe tribal se había convertido en un refugiado, con un tesoro que le había costado todo, la fe. Le susurré al viento, vales más que todo lo que he perdido. Sabía que Jesús escuchó cada palabra. Cuando finalmente pisé suelo extranjero, en Djibouti, sentí el peso del pasado, pero también la promesa de un nuevo comienzo. El mundo más allá de Yemen era mucho más grande y complejo de lo que podría haber imaginado. Había puertas abiertas, sí, pero también obstáculos que aún tenía que aprender a superar. Sin embargo, nunca estuve realmente solo. La red de cristianos, silenciosa y discreta, trascendió fronteras, y pronto me encontré acogido por una iglesia local que me esperaba con los brazos abiertos. Por primera vez, pude celebrar mi fe sin miedo, cantando alabanzas en voz alta, abriendo mi Biblia sin dudar, participando en servicios de adoración abiertos. Bienvenido, hermano, dijo un hombre que me abrazó como si llevara el cariño de toda la comunidad. Tu historia ya nos ha llegado, incluso antes que tú. Fue un honor comenzar esta nueva vida en Cristo, aunque sabía que nada sería fácil. En los meses siguientes, mientras intentaba adaptarme a esta nueva realidad, me di cuenta de que mi historia no era solo mía, era parte de algo más grande, un tapiz viviente que conectaba mi experiencia con la de muchos otros que habían elegido seguir su fe ante la adversidad. Comencé a compartir mi testimonio en iglesias, en reuniones con otros refugiados, donde quiera que mi voz pudiera iluminar mi vida. Hablé del hombre de blanco que apareció en mi enfermedad, de las palabras «te amo» que lo cambiaron todo, del precio que pagué, pero también de la recompensa de seguir a Jesús. Vi lágrimas en los ojos de quienes me escuchaban, y eso me dio fuerzas. Tu historia me da esperanza, dijo una mujer con los ojos brillantes tras uno de esos encuentros. Si Jesús pudo encontrarte en las montañas de Yemen, puede encontrarme aquí. Más tarde, me involucré con organizaciones que apoyaban a refugiados de países musulmanes, conversos como yo. Mi fluidez en árabe, mi conocimiento de las tradiciones tribales y mi experiencia personal me convirtieron en un puente entre mundos que parecían tan distantes. Pero lo que más me conmovió fue cuando empecé a recibir cartas.
Mensajes secretos que cruzaban fronteras a través de la misma red que me había ayudado a escapar. Los jóvenes de Yemen, que habían oído rumores sobre mi historia, querían saber más sobre esta fe que tanto me había costado. Una carta en particular me hizo llorar. Era de mi hermano Ahmad, ya mayor, aparentemente más maduro que yo en las complejidades del mundo en que vivimos. «Hermano», escribió, con una letra distinta a la que yo conocía, «no entiendo todo lo que te llevó a esta decisión, pero he reflexionado mucho sobre tus palabras antes de partir. Estás en mis oraciones, aunque mi padre me prohíbe pronunciar tu nombre. Mi madre todavía llora por las noches. Te extrañamos, Khalil. Creo que algunos empezamos a preguntarnos si hubo algo en tu viaje que no entendimos. Esa carta renovó mi esperanza. No fue solo la ausencia de mi familia, que por sí sola fue suficiente para llenarme el corazón de alegría. Fue como si se hubiera plantado una semilla y las preguntas comenzaran a germinar. Mi testimonio silencioso quizás conmovió incluso a los corazones que había dejado atrás. Esa noche, sosteniendo la carta cerca de mi pecho, oré: Jesús, si pudiste usar mi historia para llegar al corazón de mi hermano, a miles de kilómetros de distancia y después de tanto silencio, confío en que puedas hacer milagros aún mayores. Ruego que Dios toque el corazón de mi familia, que les abra los ojos a la verdad que me ha revelado. Han pasado 2 años desde que dejé Yemen, y la vida que llevo hoy es muy diferente del futuro que imaginé como heredero del liderazgo tribal. Es una vida más sencilla en cuanto a posesiones, pero infinitamente más rica en propósito y significado. Cada día, le entrego a Jesús el dolor de estar lejos de mi familia, pero también la alegría de saber que estoy exactamente donde Él quiere que esté. Mi historia se ha convertido en mi ministerio. Cada palabra que comparto es un testimonio vivo de que Jesús sigue llamando a su pueblo, de toda nación, tribu y cultura. Cada refugiado cristiano que conozco y acojo es una prueba clara de que el amor de Dios no conoce fronteras. En el fondo de mi corazón, sigo siendo Khalil ibn Rashid al-Hadrami, pero hoy también soy hijo de Dios, parte de una familia que se extiende por todo el mundo y hasta la eternidad. He cambiado una herencia terrenal por una celestial, y puedo decir con certeza que fue el mejor trato que he hecho. Las montañas de Hadramut siguen siendo mi hogar ancestral, y si Dios quiere, algún día regresaré allí para proclamar abiertamente la verdad que encontré en el desierto. Hasta ese día, vivo cada momento como un testimonio vivo de que el amor de Cristo puede conmover cualquier corazón, en cualquier lugar, cueste lo que cueste. Porque cuando Jesús dice, «Te amo», ninguna fuerza en la tierra es capaz de silenciar la respuesta de un corazón transformado.